Muy buenas tardes. De parte de Eureka Consultores, le damos la cordial bienvenida a este conversatorio de mitos y realidades acerca de las publicaciones de artículos científicos. Le explico de antemano, desde el equipo que liderizo y me conforma, le damos la bienvenida al evento. De antemano le explicamos la dinámica del evento. Tenemos a una conferencista y 4 panelistas. La conferencista en el día de hoy que nos acompaña es la magíster Doris Villalba, quien cuenta, le voy a hablar un poco brevemente de lo que es su desarrollo profesional. La profesora es muy profesora especialista en el área de informática, magíster en tecnología y desarrollo de la instrucción, egresada de la Universidad Experimental Libertador en Venezuela. Cuenta con un diplomado en corrección de texto de la Universidad Católica también de Venezuela. Tiene 16 años de experiencia editorial y actualmente es directora editorial del proyecto CIDE en Ecuador, Bolivia, Perú y Venezuela, quien cuenta con aproximadamente 7 revistas en las que están en algunos buscadores, como Exicielo, Latin de Catálogo 2.0, entre otros. Adicional a ello, los panelistas que van a estar, contamos con el doctor Gregorio Martínez, quien después ya, cuando sea su exposición, comentaré un poco de lo que se desempeña él, que está en Chile. Contamos con el doctor Gavino, que está en Bolivia, y la doctora Alejandra, que está en Venezuela, y el ingeniero Luis, el magíster Luis, especialista en procesamiento de datos, que está aquí en Perú. La profesora Doris, quien va a iniciar la conferencia, va a tener un espacio de 20 minutos y luego cada panelista aproximadamente 10 a 12 minutos y luego vamos a un espacio para las preguntas. Quien yo le voy a hacer es por el chat, cada uno por donde va a ser el llamado de palabra, de atención, y yo le daré el pase para que pueda hacer brevemente y puntual su pregunta y bueno, los ponentes le harán las debidas respuestas. Bueno, sin más preámbulos, pues le voy a dejar la palabra a la magíster Doris Villalba y le agradecemos la oportunidad de habernos acompañado en el día de hoy, a pesar de todos los inconvenientes que se encuentra ella ahorita allá en el Ecuador. Hola, buenas tardes, estimado equipo. Un gusto saludarles en este día. Nuevamente, como ya es habitual para mí, tener este tipo de conexiones con ustedes, un poco para que ustedes conozcan más sobre lo que es el campo de las publicaciones y a veces el por qué publicamos. Fíjense bien, tenemos una dinámica hoy que se llama conversatorio. Sería gustoso poderlos ver a ustedes por el tema de que es un conversatorio y aquí, a diferencia de una conferencia, un foro, tenemos la oportunidad de vernos y ir conversando cómo se están comportando las publicaciones ahorita en este momento, cuáles son los mitos y realidades que se dicen por allí, hay entre eso, y bueno, y compartir un poco la experiencia que nosotros tenemos hoy traemos en este campo con los países emergentes que apenas están iniciando. Eso es importante porque el desarrollo de un país depende de todo lo que nosotros hagamos, de nuestras producciones académicas, de todo lo que nosotros producimos a nivel de ciencia, tecnología e innovación, y eso nos permite tener alguna visibilidad en el mundo y estar siempre en los indicadores pertinentes. Como bien le decía mi compañero, el moderador, nosotros acá tenemos una alta experiencia en el campo de las publicaciones. Yo vengo de trabajar en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en Venezuela. Esta universidad está dedicada únicamente al campo de la educación. Sin embargo, allí tuve la oportunidad de ser editor de la revista de investigación. Trabajé en el área de corrección profesional de texto allí y también trabajé en la Católica para poder ampliar un poco este conocimiento. Una vez tengo acá la oportunidad de ingresar a Ecuador y allí ingreso a un proyecto que ejecuté en un periodo de 4 años, el cual ha tenido algunos resultados y me gustaría compartir un poco lo que hemos hecho. Si bien es cierto, para empezar esta dinámica en este día, es importante saber y conocer qué es una publicación. Sabes que existen, como bien dice el título de la actividad, existen muchos mitos y realidades. Muchas personas piensan que una publicación nace de una necesidad
de que tengo que ascender, de que tengo que ir evolucionando en mi carrera profesional, pero no vemos el por qué es necesario ese ascenso. Porque cuando estamos en el campo académico, nosotros constantemente debemos estar actualizándonos y al mismo tiempo ir innovando nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje para nosotros poder masificar y cambiar las carreras que hoy en día se conocen, o por el contrario, ir ajustándonos a las nuevas realidades que se están dando en el campo de la globalización. Es importante señalar que una publicación siempre va a partir de una investigación, de algo que yo esté haciendo. Y una publicación no solamente se la dejamos a los que son los artículos de investigación, también las publicaciones, podemos publicar libros, podemos publicar algún material educativo que nosotros hayamos hecho. Yo por lo menos soy especialista en el área de tecnología y desarrollo de la instrucción. Allí creamos algunos recursos tecnológicos que le permiten también a los docentes realizar su proceso de enseñanza y aprendizaje, y de esta manera nosotros ir innovando y ajustándonos a todo lo que son las normas. Todas estas cosas y todas estas producciones que nosotros realizamos a nivel profesional, siempre tenemos que publicar algo de eso que nosotros hicimos. Entonces, normalmente cuando hacemos una investigación, nosotros hacemos un informe de investigación, llámese tesis, llámese trabajo de grado, proyecto de investigación y toda una serie de títulos que le dan a las producciones académicas. Y posteriormente, nosotros queremos en algún momento publicar esos trabajos. ¿Cómo los publicamos? ¿Qué tenemos que hacer para publicarlos? Tener claro que una publicación nace de alguna actividad que yo previamente realicé. Por lo menos en el campo educativo tenemos algunas propuestas educativas, valga la redundancia, en donde nosotros queremos darle a conocer a la población mundial, porque ya en este momento ya no hablamos, fíjense que a veces me consigo en los trabajos que reviso a nivel local, están leyendo los antecedentes y dicen a nivel local, y yo digo, se olvidan del alcance a veces de las publicaciones. El alcance que tienen ahorita las publicaciones es a nivel internacional, a nivel mundial. O sea, no hay un límite de países donde nos van a leer o donde no nos van a leer. Entonces no podemos ahorita, cuando nosotros hacemos alguna publicación que se maneje en la web o en el espacio digital, hacerlo con una redacción centralizada o contextualizada dentro del país. Tenemos que buscar una forma didáctica dentro de la narración para nosotros poder escribir esos artículos. Bueno, como bien le decía, una vez que ya nosotros tenemos ese producto académico y nosotros queremos convertirlo en una publicación, nosotros tenemos que buscar el camino. Bueno, ¿qué quiero para ese producto académico que hice? ¿Quiero un ISBN o quiero un ISSN? Es importante entender esto porque los artículos científicos únicamente se publican, o los artículos que van en revistas científicas se publican con registro del ISSN, y los artículos y en el caso de que yo quiera publicar un libro o algún material educativo, le vamos a hacer algún registro con ISBN. Ese código que nos otorga la UNESCO, eso nos va dando a nosotros algunas valoraciones de impacto, o nos va haciendo crecer lo que va a ser nuestro currículum y cómo nos van a ver ahorita a nivel mundial. Fíjense, ya ahorita las producciones de publicaciones que se realizan tienen que tener en el espacio web, tienen que tener un identificador de objetos para nosotros poder mostrar. Como es un conversatorio, dicen por allí que una presentación, no les puedo mostrar una presentación, no preparamos una presentación porque es un conversatorio, es algo ya es hablar más de las experiencias que tenemos. Posteriormente, que ya nosotros tenemos claro qué queremos hacer o qué vamos a hacer, si ya nosotros tenemos claro que, bueno, vamos a hacer quiero publicar un libro, la universidad me está exigiendo que publique algún libro o algún artículo para yo avanzar,
¿qué necesito hacer? Entonces, allí es donde nosotros buscamos cuáles son las opciones y las posibilidades que tenemos, cuáles son los financiamientos que nos otorgan en nuestras universidades o en nuestros países para nosotros poder financiar ese producto de investigación. En el caso que nos atañe en este día, vamos a hablar de los artículos científicos. No vamos a hablar de las producciones generales porque no es el campo en el que yo estoy trabajando en este momento. Entonces, en el caso de los artículos científicos, lo primero que tiene que tener claro un investigador para publicar es su área. ¿En qué área académica yo estoy? ¿A qué área académica yo me dedico? Porque muchos investigadores cometen a veces la equivocación de publicar artículos por ejemplo, son del área de medicina y se van a publicar un artículo en el área de educación o son de tecnología y se van a publicar un artículo en el área de filosofía. Entonces, un poco es tener claro la pertinencia y tener claro a las líneas de investigación a las que yo me dedico. No está limitado el conocimiento no se limita, yo puedo ser del área de tecnología, pero yo también al mismo tiempo puedo estar haciendo trabajos en otras líneas de investigación, pero sí tienes que tener claro en el momento que vas a hacer la publicación, en qué línea de investigación te has postulado. Si bien es cierto, creo que la mayoría de las personas que nos acompañan en este día son de Perú. Si bien es claro, en Perú están constituidas líneas de investigación para que ustedes puedan hacer sus producciones académicas, por ejemplo, sus tesis, puedan registrar sus tesis en las diversas líneas competentes al tema que ustedes están desarrollando. Entonces, justamente en esa medida, ustedes tienen que buscar una revista para publicar. Buscamos en ese momento, seleccionamos la revista de acuerdo a la pertinencia que nosotros vamos a publicar y verificamos qué es lo que tenemos. Yo voy a publicar algo que se supone ya yo hice. O, por ejemplo, yo estoy haciendo una maestría y ya yo tengo una idea clara porque ya yo me hice la pregunta de investigación en algún momento sobre el tema que voy a desarrollar. Entonces, lo importante en este caso es tener claro cuál es esa pregunta y ahora ir construyendo en el desarrollo de la maestría esas producciones que yo deseo publicar. No nacen de la nada, no nacen de la nada. Yo creo que les voy a tocar ahorita un tópico donde ustedes se van a dar cuenta de algunas cosas. Cuando nosotros empezamos a hacer nuestro estudio de especialización, de maestría, de doctorado, postdoctorado, nosotros tenemos algunas limitaciones en cuanto a publicar el tema completamente porque no nos los permite la maestría, no nos los permite el programa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ir realizando productos y esos productos ir haciéndolos y ejecutándolos con fases. Esas fases me van a permitir a mí tener claro o establecer si yo tengo material suficiente para publicar un artículo. Este tema se los voy a explicar un poco, porque muchas personas me llegan a la revista y me traen un artículo de revisión. Y cuando yo los leo, me dicen, esto es un artículo de revisión sistemática. Y yo después, cuando lo leo, reviso, ¿y dónde está la pregunta de investigación? ¿Y dónde está el objetivo que vas a desarrollar? No, es que esto lo estoy haciendo por el tema de que tengo que ascender. O sea, tengo que ascender y tengo que tener 50 publicaciones en Cielo, 100 en Scopus y me llenan un grado de requisitos que me explican todos los requisitos que yo tengo que cumplir para tener esas publicaciones. Pero yo digo, nosotros, la investigación es libre. Nosotros podemos ejecutar desde nuestras aulas de clase, desde nuestras escuelas, desde nuestros programas de maestrías, de doctorado, nosotros podemos ir haciendo producciones. Entonces, a veces se enredan mucho la vida, en el sentido de que, por favor, el moderador, mutear.
A veces se llenan de muchos mitos en el sentido de que no tienen claro qué es lo que van a publicar. Entonces, en el caso de los artículos científicos, tienen que tener siempre claro que esos son los primeros procesos que nosotros hacemos para una investigación. Es el primer paso que nosotros hacemos. El primer paso viene a ser, voy a hacer una clasificación de documentos para yo seleccionar cuáles son los que tienen mayor impacto o teoría que me van a generar de acuerdo a las variables o objetos de estudio que yo voy a desarrollar dentro de mi investigación. Entonces, allí yo reúno un conjunto de requisitos para yo cumplir todo el proceso que se requiere para la construcción de un artículo de revisión. Muchos tienen la confusión de que un artículo de revisión es una investigación documental y no es así. Si bien es cierto, se realiza una revisión de documento, no es una investigación documental, porque la investigación documental tiene un alcance de aproximación y nosotros construimos y creamos aproximaciones teóricas o modelos que nos permitan también contribuir con la ciencia. Entonces, no es lo mismo un artículo de revisión, llámese bibliográfica, bibliométrica, sistemática, que una investigación documental. Son dos cosas completamente distintas. La investigación documental necesita de la revisión sistemática, necesita de la revisión bibliográfica para ella poder afianzar sus aproximaciones teóricas o modelos los cuales vaya a construir, pero no es lo mismo. Eso quiero que lo tengan un poco claro, porque muchas veces se van por el camino, dicen que el camino fácil es hacer un artículo de revisión y si lo hiciste sin ninguna finalidad, entonces ¿para qué lo hiciste? No es necesario perder el tiempo en ese sentido. Como bien les dije, ese artículo nace siempre de la pregunta de investigación: ¿qué necesito conocer o qué necesito saber para construir mi investigación? Entonces, siempre háganse esa pregunta cuando vayan a realizar un artículo de revisión. Con respecto a los artículos llamados originales, le dicen originales porque son productos de producciones inéditas, porque son productos de investigación. Ojo, quiero clarificar. El artículo de revisión no es original porque es un artículo de fuente secundaria. Nosotros lo que vamos a través de un análisis, identificación, caracterización, evaluación, vamos a analizar solamente fuentes secundarias. Entonces nosotros no estamos yendo al campo, no estamos obteniendo. Muchos tienen el mito, como resultado obtuve esto. No tuvo ningún resultado. A lo mejor el único resultado que se puede obtener en un artículo de revisión es el resultado de la búsqueda bibliográfica, pero eso no es un resultado, no es un aporte como tal de una investigación que se haya ejecutado, que se haya llevado a cabo a través del proceso que comprende la investigación. Entonces, la diferencia de un artículo de revisión y un artículo original es que el artículo original nosotros sí vamos al campo de estudio, y si no vamos al campo de estudio, nosotros profundizamos y nos aproximamos a la construcción de espacios de nuevas teorías para aportar completamente dentro del campo de la investigación. Esas son unas de las diferencias entre los artículos de revisión y el artículo original. Con respecto al artículo original, a veces hacemos un doctorado y de un doctorado sacamos un artículo y yo digo, qué poquito ese tema de sacar un artículo de una tesis doctoral. Wow, cuando una tesis doctoral lleva tantos procesos. Hay tesis doctorales, por lo menos que me ha tocado en algún momento revisar con 11, 12 capítulos, me ha tocado revisar tesis doctorales con esa cantidad de capítulos, en donde cada capítulo a lo mejor fue una fase, fue algún proceso que se realizó, y ese proceso también puede ser producto de
la construcción de un artículo científico. Entonces muchos a veces desperdician lo que son sus tesis doctorales construyendo solamente un artículo de investigación con relación al tema que desarrollaron. Entonces, es importante saber y tener claro cómo fueron las preguntas de investigación o cuáles fueron esas preguntas de investigación que se llevaron a cabo en la construcción de ese tema, y en función de eso, ver cuántos artículos yo puedo sacar de mi tesis doctoral o de mi tesis de maestría. Por lo menos en el caso particular, yo que trabajo en el área de tecnología, nosotros tenemos una fase que siempre tenemos que cumplir, que es fase de estudio de necesidades, diseño, evaluación, ejecución. Entonces, ya de allí, yo tengo, de esas 4 fases, yo puedo sacar un artículo dentro de esas 4 fases. Entonces, siempre tienen que ubicarse en el contexto y la línea de investigación que están trabajando y ver si realmente de su tesis o trabajo de investigación nació un artículo. Otra cosa con respecto a los artículos originales. Cuando nosotros construimos nuestro artículo de investigación, producto de nuestra tesis, nosotros solemos copiar y pegar en la plantilla que me dio la revista, agarro y lo copio y lo pego textualmente. Y eso no es un artículo, eso es copiar las cosas que hiciste en tu tesis y pegarlas acá. En el artículo nosotros tenemos un conjunto de procesos y un conjunto de etapas que tenemos que llevar a cabo. Entre esas etapas y esos procesos se encuentran el respetar la normativa de la revista. Entonces, la normativa de la revista dice que yo tengo que tener o tengo que desarrollar el método INRI en la construcción de mi artículo. Para los que no saben, bueno, el método INRI es que tiene que tener introducción, que tiene que tener un método, que tiene que tener resultados y que tiene que tener una discusión. Para la gente que trabaja cualitativa, los resultados vienen a ser los hallazgos y la discusión siempre va a estar, porque dentro de cualitativa lo que más impera es la discusión, y las conclusiones se puede cerrar a manera de conclusión, porque entendemos que cualitativa, la gente que escribe para cualitativa, ya me están diciendo que cierre. La gente que escribe para cualitativa no lo puede interpretar de esta manera. Bueno, una vez nosotros tengamos claro ya ese método INRI, nosotros debemos respetar la normativa de lo que conlleva la construcción del artículo. ¿Qué es brevemente la discusión? ¿Qué es brevemente la introducción? La introducción siempre es el por qué yo realicé ese estudio. Entonces allí explicamos un poco lo que es la problemática del problema, de la variable del problema o objeto de estudio. Necesitamos explicar esa problemática y posteriormente nosotros justificamos, señalamos a través de objetivos qué es lo que vamos a desarrollar dentro del artículo. Me da 5 minutos, por favor, Pedrito, ya te... Nosotros allí tomamos la iniciativa de construir la problemática y posteriormente, que ya nosotros tengamos claro la problemática, la narramos dentro de la introducción. No es que yo voy a agarrar y voy a copiar toda la problemática de mi trabajo de investigación textualmente allí. No, es nada más de la problemática que yo voy a desarrollar en función de la variable que voy a desarrollar en ese artículo. La metodología no es que voy a agarrar, como bien les dije, y voy a copiar toda la metodología, que es bien larga, la que se puede hacer en una tesis. Voy a agarrar toda la metodología y la voy a copiar allí. No, es solamente narrar el proceso que realicé para desarrollar ese objetivo que señalé arriba en la introducción. ¿Cuál fue ese proceso que yo desarrollé? Entonces, posteriormente, me voy a lo que son los resultados y muestro los resultados que obtuve de ese objetivo que yo desarrollé.
En este caso se convierte ya en dimensión o en variable de acuerdo al tipo de estudio que ustedes estén desarrollando. Es importante tener claro el lenguaje que nosotros debemos utilizar en el momento que escribimos. Nosotros aquí estamos, como dicen, echando un cuento de lo que pasó en aquel proceso, en aquella pregunta de investigación que yo desarrollé. Nosotros estamos narrando. ¿Qué quiere decir? Que no podemos escribir en futuro, que no podemos escribir en presente, que tenemos que ubicarnos en el contexto. Para la introducción, vamos a hablar en presente pretérito. Para la metodología, vamos a hablar en pasado, no pueden narrar en presente, no pueden hablar como que este trabajo de investigación no es un trabajo en lo que están escribiendo en ese momento, están desarrollando un artículo, entonces tienen que tener muy claro qué es lo que están haciendo. Bueno, ese es un poco lo que se está haciendo dentro del campo de las publicaciones. Además, luego vendría lo que sería la discusión, y en la discusión, como bien ustedes saben, es discutir esos resultados que yo obtuve dentro de mi investigación o dentro de ese objetivo que yo desarrollé con antecedentes de las variables que desarrollé, compararlo, relacionarlo, explicar un poco qué alcancé yo y qué alcanzaron ellos, y si cumplimos los dos el objetivo o mi objetivo alcanzó algo superior a ese antecedente que consulté. Entonces, en función de eso, siempre tenemos que tener claro lo que estamos haciendo. Importante que todo esto vaya acompañado de fuentes referenciadas, que siempre estemos apoyándonos en fuentes fidedignas. Para los que están haciendo trabajos de investigación, es importante no consideren, por ejemplo, si están haciendo una maestría, consideren en referenciar algún trabajo de pregrado, porque no es el nivel en el que ustedes se están desarrollando. Siempre ubíquense en el nivel que ustedes están para que puedan desarrollar su manuscrito. Bueno, esta es un poco la intervención que yo iba a tener en este espacio. Si ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda o algo que quisieran consultarme, pueden hacerlo a través del chat. Y luego, según las normativas de la actividad, daremos respuesta a sus interrogantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Dori. Bueno, de antemano dejamos al final las preguntas después de los tres panelistas que van a intervenir de manera breve. Vamos a tener el ciclo de preguntas para que ustedes puedan intervenir y preguntar. De antemano le damos la bienvenida aquí al profesor al arquitecto Luis Fernando, quien es una de las autoridades de allá de la Universidad San Carlos en Guatemala. Por allí también está Mario de México. Hay varias personas y los estudiantes de la Universidad Vallejo. Pero le vamos a dar el pase en este momento para una breve discusión acerca de la inteligencia artificial y cómo son las búsquedas de información para esto de las publicaciones. Tenemos al doctor Gavino Vargas Murillo, quien es postdoctor en investigación emergente, postdoctor en epistemología e investigación, doctor en ciencias y humanidades, magíster en gerencia estratégica y tecnológica y sistemas de información. Actualmente se desempeña como coordinador de la unidad de educación virtual de la Facultad de Medicina UNSA en Bolivia. Le damos el pase, Gavino. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los participantes. Agradecer acá a Pedro por la invitación y también a todo el equipo con el cual se está desarrollando esta actividad. Bueno, en relación a la temática que les voy a compartir o vamos a conversar unos minutos, debo indicar, como lo ha manifestado el anterior panelista, que la producción intelectual es un aspecto muy importante en todo el desarrollo de un profesional, más aún de los investigadores. En este caso existen diferentes espacios donde podemos compartir todas las publicaciones que se han desarrollado. Justamente tenemos ahí redes sociales, tenemos redes internacionales, donde se puede compartir toda esta información. En ese sentido, debemos señalar que
en el desarrollo de todos los aspectos ya referentes a la publicación, tienen unas connotaciones que debemos tener atención, ¿ya? Estas son las estrategias de búsqueda de información. Entonces, al momento de iniciar con cualquier trabajo de investigación académico, científico, o que esté relacionado con alguna temática que estemos interesados, obviamente que se va a apoyar en diferentes fuentes en los cuales vamos a asociar nosotros ya esa bibliografía o esa información que estamos interesados por buscar. Es así que en diferentes disciplinas o áreas se tienen diferentes tipos de estrategias, ¿ya? Podemos generar estrategias de búsqueda de información ya particulares o personales a partir de la experiencia que ya tengamos. Por ejemplo, en el área de medicina existen lo que son las áreas de búsqueda de información, las estrategias PICO, ¿ya? Que se pueden utilizar, ya están muy bien definidas, y en otros contextos ya se tienen estructuradas otras diferentes estrategias de búsqueda de información. Estas estrategias de búsqueda de información han desarrollado ya diferentes metodologías, diferentes pasos para que podamos nosotros acceder a esa información que nos pueda respaldar en una investigación científica. En ese contexto ha emergido ya ahora lo que son las tecnologías de información y comunicación, y justamente ya en este tiempo tenemos la inteligencia artificial, ¿ya? Entonces, esta inteligencia artificial, bueno, ahora está muy de moda porque se utiliza en todos los contextos, en todas las áreas, pero es importante resaltar que nos va a ayudar y la vamos a utilizar nosotros, bueno, en este espacio, para poder combinar con las estrategias de búsqueda de información y poder acceder a esa información. En ese caso, estamos hablando de la búsqueda de información asistida por la inteligencia artificial. Evidentemente, antes de poder tomar esta decisión, debemos definir muy bien las estrategias a las cuales, o con las estrategias que vamos a utilizar. Evidentemente, debemos establecer muy bien, como se ha señalado, la problemática, la parte metodológica, los objetivos, y poder establecer muy bien qué es lo que queremos buscar, ¿no es cierto? A partir de los descriptores, también vamos a ver un estudio a nivel general de los descriptores que se encuentran a nivel mundial. Todo esto lo vamos a utilizar con la inteligencia artificial. Un aspecto importante que podemos señalar es la construcción de la información con la inteligencia artificial. No significa que vayamos a suprimir o reemplazar toda la búsqueda de información, nuestras propias estrategias con la inteligencia artificial, sino que nos van a ayudar a poder encontrar la mejor información que pueda construir nuestro documento de investigación que tengamos, ¿ya? Entonces son diferentes espacios, diferentes documentos a los cuales ustedes van a acceder. Por otra parte, este tipo de estrategias que vamos a utilizar nos van a ayudar a poder reducir el nivel de plagio que podamos incurrir. Es decir, las mismas máquinas artificiales nos van a dar ya todos esos elementos que van a poder sustentar tanto las citas como las referencias bibliográficas en esa búsqueda de información que hoy en día son muy importantes para poder acceder. No nos olvidemos que, como se ha manifestado, ya las revistas tienen sus propios criterios, sus propias políticas para poder publicar. En ese sentido, también eso del plagio, pues es un aspecto muy importante. Además, que tenemos que tener en cuenta que vamos a acceder a las últimas publicaciones referidas a un tema de investigación. En este caso, también se tienen lo que son las redes a partir de gráficos de nodos visuales, los cuales también se apoyan en la inteligencia artificial. Es justamente acá vamos a descubrir y vamos a utilizar, lo vamos a poner a nuestra orden, cómo encontramos los mejores textos, la mejor literatura que esté acorde a los últimos tiempos o en diferentes espacios que requeramos nosotros. Un ejemplo, nos solicitan que esté entre los 5 últimos años o entre un espacio, cierta documentación o cierto texto. Entonces, aquí la inteligencia artificial nos va a propiciar también
esos espacios con los cuales nosotros vamos a acceder, vamos a poder encontrar ya esos documentos. Reitero, no vamos a suprimir el trabajo que debamos hacer, sino que vamos a fortalecer, vamos a desarrollar estrategias, habilidades apoyadas con la inteligencia artificial. Dado que si en algún momento también tenemos que aprender, si vamos a querer suprimir, ya también se tiene otro tipo de herramientas, tecnologías que nos van a detectar que estamos introduciendo texto o contenidos de la inteligencia artificial. Entonces, justamente todos estos espacios coyunturales nos van a poder permitir utilizar de mejor forma y poder explotar todo lo que son las tecnologías en este momento a nuestro conocimiento. Actualmente se tiene un sinfín de información sobre la inteligencia artificial, pero en este espacio vamos a poder filtrar todas las mejores herramientas a partir de los conceptos iniciales que es la inteligencia artificial, cómo funciona, a partir de los prompts que tenemos que empezar a especificar muy bien, inclusive de cuáles son los contenidos que están ocultos y que no podemos acceder, también ver de qué manera podemos acceder, siempre en beneficio de una investigación científica, una investigación académica o simplemente en algún momento por querer encontrar alguna información que requeramos, bueno, en el transcurrir de los días. Entonces reitero que este tipo de herramientas y tecnologías actualmente son tan importantes que el no conocerlos evidentemente sería una desventaja en cualquier tipo de espacios. Entonces, qué bien que este espacio donde podamos compartir y veamos todas las ventajas de esta tecnología que está a nuestro alcance, ¿no? Eso sería todo lo que puedo compartir, estimado Pedro. Gracias. Luego, igualito en las preguntas, van a poder tener la oportunidad de preguntarle a los panelistas y de preguntarles si tienen alguna consulta bien específica. Entonces vamos a darle paso a la doctora Alejandra Leal, quien es antropóloga y doctora en urbanismo, con amplia experiencia en estudios sociales, etnográficos e históricos, y quien actualmente es investigadora de FUNVISI en Venezuela. Y bueno, nos va a hablar un poco también sobre su experiencia como editora de algunas revistas en el área de ingeniería, urbanismo. Entonces, bueno, sin más preámbulo, le damos el pase a la doctora Alejandra Leal. Gracias, Pedro. Buenas noches, bienvenidos todos. La mayor parte de mi experiencia es como escritora de artículos científicos y académicos, porque de verdad que siempre, desde que me gradué de antropóloga, un poco antes incluso, ya estaba haciendo vida como investigadora. Y eso me enfrentó muy pronto con el tema de tener que escribir un artículo científico. Además, es algo muy importante, porque los artículos y otras publicaciones científicas o académicas realmente revitalizan a una comunidad científica y nos mantienen en movimiento. Escribir un artículo científico y todo lo que significa publicarlo te mantiene activo como investigador. Por supuesto, entiendo que a veces se da la ocasión de que tenemos que escribir un artículo como requisito y eso puede ser muy difícil de enfrentar. El problema es que no lo enfrentamos con una estrategia. Pensamos que el artículo se escribe solo. Si yo escribo bien, pues no me cuesta nada escribir un artículo científico. Y eso es un mito muy extendido. Incluso académicos y científicos que tenemos muchísima experiencia escribiendo artículos, se nos hace a veces cuesta arriba meter ese informe científico que tenemos o esa tesis o los resultados particulares de una investigación en la estructura más rígida y bastante más compacta de un artículo científico. Pero el tema también es que hay que enfrentarlo con estrategia. Por ejemplo, es necesario saber qué tipo de artículo queremos o necesitamos escribir. Vamos a comunicar resultados, vamos a presentar una revisión sistemática, vamos a presentar resultados parciales o un capítulo de la tesis en particular lo vamos a transformar en artículo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Por dónde pasamos? Eso es algo que tenemos que saber antes de escribir y además estar un poco enterados de cómo se escribe y se publica en el área en la cual nosotros nos movemos. No es lo mismo publicar en humanidades o publicar en antropología que hacerlo, por ejemplo, en sismología o en ciencias de la ingeniería, que es el área donde yo tengo más experiencia como investigadora. Entonces son cosas, sobre todo cuando somos escritores noveles,
que tenemos que plantearnos. Hay algunas cosas que los escritores con experiencia también tenemos que plantearnos en cada ocasión que tenemos que escribir un artículo. Yo coincido plenamente con Doris en que cuando escribes un artículo es porque tienes resultados que mostrar, tienes un análisis, tienes fuentes que discutir, tienes algo que decir, alguna idea que poner sobre el tapete, algunos resultados que completar, alguna metodología que te interesa dejar clara. A eso me refiero con que el artículo no sale del aire. Eso sí es un error muy novato. Pensamos que pues el artículo es como un trabajo de la universidad y lo podemos escribir de la noche para entregárselo a la editora la mañana siguiente y todo va a estar bien y voy a sacar la mejor nota. Es decir, me van a publicar. Bueno, no funciona de esa manera en absoluto, de verdad. Se los digo yo que he pasado por 40 artículos de ese estilo. Entonces, ¿qué ocurre? Sobre todo cuando nos estamos enfrentando por primera vez al tema de escribir un artículo, ya sea con emoción o con fastidio. No se enfrenten con fastidio a un artículo, aunque sea el único artículo que vayan a escribir en su vida, porque es un requisito de la maestría. Háganlo con gusto, van a aprender cosas que vale la pena, ¿sí? Van a adquirir habilidades que vale la pena para todo el desarrollo de la carrera profesional. Pero como sea, lo primero es, antes de sentarme a escribir, bueno, ¿cuál va a ser el contenido? El propósito de este artículo es 2 puntos y acto seguido colocamos el objetivo preciso de ese artículo, no el de la tesis ni el del informe técnico donde estamos tomando la información, el del artículo, la idea que queremos comunicar en esas 10 o 15 páginas. Si tienen mucha suerte van a ser 25 o 30, pero 10 o 15 páginas para comunicar esa idea. Luego nos enfrentamos a la estructura y esto es algo que a los investigadores nos cuesta mucho, desde la estructura del informe técnico hasta la estructura de la tesis doctoral en el área que nos toque. Yo les recomiendo a todo el mundo, novatos o muy experimentados, que por favor sigan las instrucciones para autores de la revista donde les interesa publicar. Allí les van a dar una estructura básica y, aunque parezca fastidioso, cíñanse a la estructura, instrucciones, introducción, donde tienen que colocar el objetivo y resumir muy brevemente la metodología. Esos son 3 líneas en el mejor de los casos. Luego, la presentación del caso, materiales y métodos, resultados y conclusiones, y se acabó el artículo. Esas son 10 o 15 páginas. Mucha suerte, les digo, si pueden publicar más. Ahora está volviendo el estilo de los artículos muy largos porque la mayor parte de las publicaciones son digitales, entonces ya no hay gasto por impresión. Pero bueno, volvemos a la estructura. Recuerden, seguir las instrucciones para autores del artículo, de la revista que nos interesa. Incluso podemos revisar unos ejemplos de la revista para ver cómo otros autores se bandean con eso de la estructura. Es una estructura un poco rígida, demasiado compacta, pero sí se puede escribir un artículo con gracia y fluidamente en la estructura del artículo científico. Eso significa que cada cosa en su lugar. En la introducción, pues hacemos una introducción al tema y dejamos claramente a qué nos vamos a dedicar. En el caso, digamos el caso o el problema que nos interesa, y en materiales y métodos solamente hablamos de nuestras fuentes de información y el método a través del cual procesamos. No hablamos de más nada. Los resultados van en los resultados. Algunas revistas piden resultados y conclusiones y algunas revistas separan. En una digo los resultados y en otra hago la discusión y concluyo. Y eso es todo. Y por supuesto la bibliografía ordenada según el formato que la revista le gusta. Eso es muy importante. Las revistas se advierten que si el artículo no tiene el formato que ellos piden, simplemente nadie se molesta en revisarlo y sí te lo regresan. Ya pasamos por allí. Luego, el lenguaje del artículo pues tiene que ser más conciso. Eso no solamente aplica para las ciencias naturales, que ellos son concisos de por sí, sino más para las humanidades y para las ciencias sociales, que solemos extendernos. Yo, porque porque mi temática me lo permite, bueno, yo le doy rienda suelta a la creatividad en los títulos de los artículos, y como son terremotos históricos, yo puedo tomar alguna frase muy interesante de la documentación y ponerla como título, y la verdad es que me ha funcionado muy bien. Pero recuerden, cada cosa en su lugar y un lenguaje lo más conciso posible. Créanme, eso lo aprendí en carne propia, etnográficamente, como decimos los antropólogos. El lenguaje florido conspira contra la comprensión de la idea es que nos entiendan, no lo contrario.
Luego, si eres un escritor novel o tienes tiempo fuera del ruedo o simplemente pues tienes algún bloqueo de escritor y no sabes por dónde empezar, revisa algunos artículos para buscar inspiración, artículos que se parezcan a tus materiales. Ojo, no para plagiar nada, para buscar inspiración. ¿A qué me refiero? Cuando revisas artículos similares que tú puedes considerar como del estado del arte de tu investigación, puedes ver cómo desarrollan los contenidos, cómo se organizan en la estructura del artículo, dónde va cada cosa, dónde presento ese documento tan genial que me conseguí en el Archivo General de la Nación, dónde presento esta otra cosa y cómo introduzco los temas. Es algo más como para ver el estilo, es decir, cómo otros autores han lidiado con nuestros problemas de escribir un artículo. Y bueno, eso es todo por los momentos. Muchas gracias, Pedro. Preguntas al final, por supuesto. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias por tu intervención. Bueno, y por último, para cerrar, vamos a tener al profesor Gregorio Martínez, que es doctor en bioquímica de la Universidad Central de Venezuela, con amplia experiencia en estudios, digamos, donde está la génesis de los artículos, porque es científico totalmente, pues, con estudios de laboratorio, más de 40 artículos, algunos en Scopus, entonces, autoridad del Instituto Oceanográfico de Venezuela. Entonces, actualmente en Chile, te damos el pase, Gregorio, para tu intervención y ya luego de esto darle a las preguntas. Bueno, lo que quería comentarle es, bueno, ya muchos ya lo han dicho, sobre, como dijo la señora Alejandra, que todo artículo científico es un trabajo que hay que madurar primero, y para los investigadores noveles, lo primero que tienen que hacer es empezar a leer artículos para ver los estilos, y a partir de allí uno va tomando madurando las ideas y tratarlas de expresar. También tiene que tener presente que un artículo científico no es ninguna obra literaria, que no son muy extensos. Se cumplen los 3 principios básicos, que tiene que ser completo, tiene que ser claro y tiene que ser conciso. Mientras más palabras uno le ponga al artículo, actualmente con las publicaciones electrónicas no sale tan caro, pero mientras más uno hable en el artículo, más escriba, más palabras meta, más caro va a salir el artículo, y también a veces tiende a confundir. Entonces, esos son los 3 principios básicos. Tiene que ser completo, que exprese todo lo que uno quiere decir en el artículo, todos los resultados que uno quiere mostrar, y además también saber a qué público quiere uno dirigirse. Y también el modelo que va a emplear para la publicación. Entonces, tiene que ser un trabajo que sea preciso y que muestre los resultados y las ideas lo más claro posible. Entonces, allí está la base de todo escrito o redacción en el caso de los artículos científicos. Entonces, también en todo caso, mientras el artículo no ve la calidad de nuestro artículo, porque uno hace un artículo científico primero para dar a conocer el trabajo que uno está haciendo, y por otro lado también para calibrar nuestro trabajo con otros trabajos que se hayan hecho en esa área, y así también uno midiendo el nivel de impacto que tenga nuestro artículo, o sea, las citas que se hagan del artículo, uno se sabe que es un trabajo que uno está haciendo un trabajo de calidad y que está siendo reconocido por los demás investigadores. Entonces, allí está la base de todo. Tiene que ser claro, completo, y tiene que ser conciso y preciso. Entonces, en todo caso, cuando uno comienza a escribir, a veces le da miedo de escribir, porque está comenzando, porque me van a rechazar el artículo, y uno no tiene que tener miedo a que le rechacen el artículo, porque puede ser por problemas de cómo está escrito, no cumpliste con las normas de las revistas que se va a publicar, y entonces tiene que hacer, en este caso, una buena revisión del artículo después que uno lo escribe,
dejarlo reposar un tiempo y después volverlo a tomar y volverlo a leer y revisarlo. Y así poco a poco uno se va entonces agarrando la destreza para hacer las publicaciones. Entonces yo creo que no hay ningún científico que de buenas a primeras le vayan a publicar un trabajo sin que le hayan dado golpes y haya tenido que hacer diferentes revisiones. Mientras más revisiones se hagan los revisores por pares, el artículo va a quedar mucho mejor. Y así entonces, poco a poco uno va adquiriendo la habilidad para escribir. Entonces, en este caso, yo recomendaría a los estudiantes, a los investigadores noveles, que no tengan miedo de escribir y que, eso sí, tener claro qué es lo que cuál es el mensaje que uno quiere transmitir, cuál es el modelo que va a utilizar para llevar ese mensaje, transmitir ese mensaje, y el medio donde uno lo va a publicar, y después la revista. Después podemos seguir hablando cómo podemos hacer un artículo, cuáles son las partes del artículo, por dónde puede comenzar, y así generalmente lo último que uno hace una vez que uno hace el artículo del científico es poner el nombre, y los nombres siempre tienen que ser los más claros posibles y que transmitan la idea que uno quiere transmitir. Entonces yo creo que allí entonces podemos seguir conversando, y estamos aquí dispuestos a responder las preguntas al público, a la gente que está conectada. Yo creo que no. Bueno, de antemano agradecerle a los 4 ponentes que hemos tenido en el día de hoy, y abrirle la oportunidad al público. Hay una figurita que tiene una mano levantada, o por el chat, de hacer las preguntas. Contamos con un panel ampliamente diverso que pueden aprovechar en las áreas de ingeniería, antropología, especialistas en áreas cualitativas, tecnologías de información, editores de revistas de ingeniería, de ciencias de la educación en diversos países. Pues. O sea, aquí está Dori, es editora de varias revistas en ciencias de la salud, agronomía, educación, que algunos de los que están aquí conocen como es Horizonte en las ciencias de la educación. Entonces tienen la oportunidad de aprovechar. Gabino, que está también en el área de investigación, de preguntar. Es el momento, tenemos 1 hora para entonces atender a sus preguntas. Tenemos una pregunta en el chat, de Hugo Marcial Solís, que dice: buenas noches. Cuando se habla de inteligencia artificial, se refieren al OpenAI, y cómo se conceptualiza en Mendeley o Sotero. Bueno, no sé si vas a responder tú, Gabino. Te dejo a ti como que fuiste el que pusiste esa parte, y si alguno de los otros ponentes quiere intervenir, bueno, también. Bueno, en ese aspecto, evidentemente, se van a tocar diferentes herramientas que actualmente se tiene en la red. No significa que sea una información 100% verdadera. Creo que coincidimos todos en eso, ¿no? Que no existen verdades absolutas. Entonces, en este caso, lo que sí se tiene que hacer es poder hacer una revisión también de otros aspectos bibliográficos. Por lo que se manejan ese tipo de herramientas, lo interesante es que nos dan también la cita y referencia bibliográfica, ¿ya? Entonces, ese es un aspecto muy importante, por lo menos al momento de poder establecer una investigación científica. Vamos a suponer que quiero hacer inteligencia artificial y busco conceptos de inteligencia artificial y que me puedan establecer cuáles son los autores y las referencias bibliográficas, ¿ya? Entonces, puedo tomar como referencia esta información que me están dando estas herramientas, pero eso no significa que me voy a quedar con toda esta información así a secas, sino que tengo que profundizar mucho más. ¿Ya? Eso es el plus del investigador, el rol que nosotros vamos a disponer. Y evidentemente esto ya nos va a dar ese elemento que nos va a poder vincular con los gestores de referencia, ¿no? Que en este caso sería el Mendeley, Sotero o cualquier otro que lo podamos manejar. Nos va a ayudar a reducir los tiempos y poder acceder a la información que posiblemente nos pueda tomar mucho más tiempo buscando en buscadores, en repositorios científicos,
y además ustedes muy bien saben que el tiempo es lo más valioso en este momento, al momento de una investigación científica. Bueno, eso podría, si alguien quiere complementar. No sé si Alejandra quería hablar algo de inteligencia artificial, o Dori, que es un poco experta en el área así, de las tecnologías de la información, o Gregorio. Bueno, con respecto a a la búsqueda, a los metabuscadores, como dice Gabino, esto nos permite a nosotros delimitar realmente cuáles son las referencias que nosotros vamos a considerar en función de esas variables que nosotros vamos a desarrollar en ese artículo. Porque cuando nosotros hacemos los métodos de búsqueda, ya sea booleano, a través del método que ustedes hayan realizado para delimitar cuáles son esos artículos que ustedes van a considerar, o esa fuente, porque otra cosa, se encasilla mucho en artículos y no, nada más hay que seleccionar artículos. También hay otros tipos de fuentes, como son datos oficiales, fuentes oficiales, están libros, están tesis, que también pueden ser considerados dentro de los procesos de revisiones sistemáticas o bibliográficas que nosotros estemos haciendo en esos metabuscadores, que nos van a ayudar a delimitar eso. Por otra parte, tienen que tener siempre claro el número de fuentes mínimas que uno tiene que tener cuando se hace algún tipo de investigación de ese tipo, de revisión, o para afianzar su investigación, que cuando ustedes buscan el metabuscador o el programa que estemos utilizando, nos va, por lo menos Prospect nos puede arrojar una búsqueda de 3.000 resultados, 2.000 resultados. Nosotros hacemos las clasificaciones según el protocolo que estemos utilizando, llámese Prisma o cualquier otro protocolo que estemos utilizando, y seleccionamos las referencias que nada más vamos a utilizar. Mínimo deberían ser, yo por lo menos exijo siempre a las personas, mínimo 50, pero les cuesta llegar a 20. Entonces, realmente mínimo para uno poder comparar y realmente analizar, y que realmente se vea esa profundidad dentro del contenido que van a presentar, mínimo analicen unas 50 referencias dentro de lo que son por lo menos los manuscritos de este tipo, revisiones sistemáticas, bibliométricas, que es una nueva tendencia, es nada más para ver cómo está comportándose el tema. Se confunden con sistemáticas para ver cómo se está comportando el tema, y bibliométricas, sistemáticas, que es para profundizar en el tema, y bibliométricas, que es nada más para ver cómo se está comportando. Bueno, eso es un poco lo que puedo... bueno, tenemos Atlasti también, que es uno de los medios que habla el profesor Gabino, que les sirve mucho a la gente que escribe para cualitativa. Sí, yo en este caso, hablando de las revistas, cuando uno va a hacer una publicación, para que lo puedan ubicar el artículo que uno está escribiendo de manera fácil, tiene que ver mucho con las palabras clave que uno ponga. Por ejemplo, después del resumen, siempre piden en las publicaciones palabras clave. Entonces, esas palabras clave lo que sirven es para que el artículo sea ubicado en la web. Cuando empiezan a hacerlo, eso es lo que hacen los buscadores, buscar las palabras clave para ubicar el artículo. Entonces, claro, esa es la categoría. Yo generalmente casi todos los días estoy revisando en Google los artículos, lo último que hay, por ejemplo, en el área de geoquímica, en oceanografía química, y siempre busco, por ejemplo, qué es lo más reciente que se ha escrito, o lo que tenga, por ejemplo, de este año. A veces están en las revistas, aparecen, por ejemplo, la Marine Pollution Bulletin, están las revistas del mes, el número 3 de este año, que todavía no ha sido publicado, pero ya está en la revista, y uno busca allí y ve. Entonces me voy generalmente, lo que siempre aparecen son las referencias. Entonces me voy siempre, cómo uno va reconstruyendo, por ejemplo, un trabajo que se ha hecho en el área nuestra. Desde a partir del último artículo, yo puedo reconstruir todo lo que se ha hecho históricamente en ese campo. Y claro, siempre eso le sirve a uno para, por ejemplo, en la parte de la introducción, que es donde uno va a plasmar con claridad el impacto que pueda tener el trabajo nuestro que estamos haciendo en la comunidad científica. Sí, de hecho, que voy a acotar que
Ahorita hay una herramienta que me imagino, bueno, por el tiempo no la habló Gabino, que está muy de moda, es eso de la inteligencia artificial, que es el chat GPT. No sé si algunos lo han oído, ¿no? Que la gente mete una instrucción en el robot y el robot te va haciendo eso, que te va parafraseando, te va buscando la cita, pero que hay que entender con esto de la tecnología, que la tecnología, como bien lo dijo Gabino, es un apoyo, pero el que sistematiza, el que crea el objetivo, es el ser humano como tal, el investigador. Por eso es que el investigador tiene que estar claro con este tema de la inteligencia artificial. Es una herramienta de apoyo, mas no es el que va a hacer el trabajo. El trabajo lo hace el investigador. Pero bueno, siguiendo en este orden de preguntas, para redactar, dice Chacaya, para redactar y publicar un artículo, las revistas aceptan algún grado profesional o experiencia que tenga o cualquier persona puede ser aceptada para publicar su artículo. A ver, editora de la revista. Doña. Miren, para publicar un artículo solamente tienes que hacer una investigación. ¿Qué le pedimos nosotros a los que son investigadores noveles? Que se sustenten con algún tutor o que hagan la investigación y se apoyen con algún profesional que ya tenga el grado académico, por lo menos el nivel de pregrado superado, posgrado, para poder publicar, porque si estamos todavía como bachilleres en el caso de Perú, no podemos publicarlo solo, tenemos que tener el acompañamiento de ese tutor, de ese guía, de esa persona que nos va a, como lo digo yo, como el que me va a afianzar realmente ese estudio, me va a compartir y me va a validar ese estudio. Entonces, sí es importante que sepan que no hay ningún límite. De por sí hay programas en algunas universidades donde hablan de programas de competencias investigativas que se está llevando a cabo con los muchachos dentro de las aulas, porque realmente la investigación parte desde el día 1 que uno ingresa a hacer una carrera universitaria. A partir de ese día 1 que uno ingresa a la universidad a hacer un pregrado, ese día ya tú te conviertes en un futuro profesional y en un futuro investigador. Ajá, siguiente pregunta. A ver, Josmer tenía levantada la mano. Josmer también pertenece a un investigador y pertenece a la Universidad Central de Venezuela, en el área de biología marina. A ver, Josmer, te has levantado la mano. ¿Quieres compartir algo? Hola, sí, buenas noches, ¿cómo están? De verdad, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar, además de toda la información que han aportado. Los felicito por todo lo que han desarrollado, todos los temas que han desarrollado durante el conversatorio. Soy Joxmer Scott, licenciado en biología. He visto que hay una amplia diversidad de campos de estudio y me encuentro en este momento realizando la maestría en la Universidad Central de Venezuela en zoología. Entonces, bueno, para ir ya al tema, a dos preguntas concretas. Una es acerca del idioma que se debe o que se debe tener en cuenta para realizar la publicación, que todos tenemos claro que para tener un poco más de alcance se debería utilizar el inglés. Sin embargo, me gustaría saber cómo afronta la editorial, digamos, la experiencia que tienen como editores de revista, este tema. O sea, si, por ejemplo, una revista que publique en ambos idiomas no tiene alguna prioridad o es indiferente esa prioridad, o esa prioridad está focalizada, por ejemplo, hacia el inglés. Y la otra pregunta, yo recuerdo que uno de las recomendaciones que siempre me daban mis profesores es que al momento de publicar lo más importante es hacer una búsqueda de esa revista que está indexada o que tiene un mayor índice. Entonces, en ese sentido, yo no sé si ya el tema de la tecnología, los buscadores, ya digamos ha librado esa brecha, que ya no es necesario buscar esa revista con mayor índice de impacto,
sino ya en cualquier revista en que se publique, la información va a estar disponible, va a llegar a las personas que uno, al objetivo a las personas objetivo que uno quiere alcanzar. Entonces, de verdad que con esto concluyo y los felicito por el conversatorio que han realizado. Muchas gracias. Antes que te lo vengan alguno de los ponentes, voy a venir a preguntar yo ahí por lo que creo que comentó el muchacho, entendiendo un poco eso de que si un profesional o todo lo demás, es por el tema de, digamos, de la plataforma. Si en el Cicielo, en Scopus, por lo rígido que es Scopus, entonces a lo mejor no te va a aceptar digamos, el tema de digamos, el grado académico que tenga el autor. Pero bueno, eso se lo dejo a los ponentes para que dejen eso claro, porque ahí vienen las preguntas, porque acá en Perú, para el crecimiento, digamos, profesional o de los estudiantes, le están pidiendo artículos que publiquen en Scopus. Ya va. Eso es estamos en los mitos y las realidades, ¿verdad? Le voy a decir, la exigencia, por lo menos en el campo de Perú, es que publiquen en revistas que estén indexadas. Ellos le están diciendo en revistas que estén indexadas y que estén más o menos en un nivel de Cielo o de Scopus. Pero hay revistas que pueden estar en AWORDSite, que pueden estar en otras plataformas que también son completamente válidas dentro de las publicaciones. Para el caso de Josme, que está haciendo 2 preguntas que tiene que ver con el idioma, la tendencia ahorita a nivel internacional es que las publicaciones sean en inglés, porque en el momento de producir el impacto que se requiere para poder alcanzar esos valores métricos, y necesitamos tener valores métricos, el idioma inglés nos facilita la cantidad o la posibilidad de que nos citen más las publicaciones que nosotros tenemos dentro de las revistas. Pero no es mandatorio ni es obligatorio que la revista se ajuste a eso. Scopus tiene una particularidad de que ellos han acreditado a revistas que están escritas en inglés y que no están, por lo menos Interciencia, que es una revista de la Universidad Central, que todos los que están acá, que son por lo menos los ponentes que son de la Universidad Central, la deben conocer. Esa es una revista Q4. Nuevamente se activó hace poco. Yo siempre participaba en los eventos en la Universidad Central con la profesora Consuelo Ramos, y la gente de Cielo en Venezuela, y ellos nos decían todo el proceso que les ha llevado a crecer. Es una revista plenamente certificada, catalogada, y que ha conseguido su acreditación sin tener publicaciones en inglés. Creo que las revistas no están limitadas a publicar en inglés. Si a mí me llega un artículo en inglés, yo busco a un especialista en el área de inglés que me haga la revisión de acuerdo, porque tiene que tener su revisión por pares para que pueda ser publicado en nuestra revista. No hay una limitante con respecto al idioma. La segunda pregunta, dices que los profesores te indicaban que tienes que hacer búsquedas en revistas que estén indexadas. Por supuesto, siempre. ¿Por qué? Porque las revistas indexadas tienen artículos publicados que pasaron por un proceso de revisión por pares previamente, por unos expertos que le dieron un ok a ese artículo para que fuera publicado. Entonces, esa información está certificada mediante lo que fue el trabajo que ellos realizaron en la universidad, y está certificada por el arbitraje que se llevó a cabo en la revista donde se postuló. Si tú deseas publicar tu artículo o vas a escribir un artículo para publicar, sí te recomiendo. En Venezuela existe una clasificación que es ABC para los tipos de publicaciones. En este caso yo te diría, busca una revista tipo A si vas a publicar en Venezuela. El alcance de las publicaciones ahorita es mundial, como les dije, como dijo la profesora Alejandra. O sea, todas las publicaciones ahorita, ya no estamos limitados de que vamos a escribirle nada más a la comunidad. Sí, vamos a decir, el primer objetivo es escribirle a la comunidad, pero que lo va a leer nada más la comunidad del área que yo estudié o a la cual yo me dedico. No estamos limitados.
te va a leer muchísima gente, muchísimas personas, porque el alcance que tienen las publicaciones ahorita con el uso del acceso abierto, por ejemplo, para las revistas que trabajamos con el sistema OJS, con los sistemas de gestión de revistas de acceso abierto, el alcance es a nivel mundial. Yo reviso mis indicadores y a mí me leen en la India, me escriben desde la India, me escriben de China, me escriben de Japón, de todos lados, de África, de Europa, de Canadá, de Estados Unidos. O sea, el alcance es a nivel mundial. Entonces sí es recomendable que publiques en una revista que tenga ese alcance. ¿Cuáles son las revistas tipo B? Por lo menos en el caso de allá, las revistas tipo B son revistas que nada más se publican en la universidad, en el catálogo o biblioteca de la universidad, y que este catálogo no esté en un repositorio. Es la única manera que no se pueda publicar. Y te diga allí que no fue revisado por pares, por lo tanto, no la tomes mucho en consideración en el momento de tú utilizarlas para afianzar tu producto que estás construyendo. Bueno, disculpen, una pregunta con respecto a Interciencia. Estaba viendo ahora, revisando la revista Interciencia, y no está ahora en el Site Citation Index. ¿Está en qué? En el Site Citation Index. Sí, bueno, no sé si está allí, pero yo revisé y está en Scopus. Yo la revisé en Simago en la valoración del 2021 y la revista está ahorita en Scopus. Ok. Yo reviso todos los años, todavía no han dado la valoración del 2022, No. ya están próximas a darla y esperemos a ver cómo fue la valoración de impacto ahorita de las revistas. Están las que están ahorita acreditadas más, por lo menos en nuestro país, son las de la Universidad del Zulia. Universidad del Zulia, sí. Sí. Para continuar un poco acá, vamos en una intervención especial a un partner que tenemos en Colombia, y es director de investigación en la facultad de una universidad de Medellín importante, en el área de ciencias políticas y derecho. Es doctor en derecho y con amplia experiencia en la publicación de artículos, y también tiene publicaciones en Scopus, y sería interesante escucharlo a él porque es un área distinta en la que han conversado, y es el doctor Sergio Luis Mondragón. Le damos una participación allí, Sergio. Bueno, reciban un cordial saludo. Soy Sergio Luis Mondragón Duarte. En efecto, como lo acaba de decir Pedro, soy abogado, soy especialista en Derecho Administrativo y Constitucional, especialista en contratación estatal, soy magíster en Derecho Público, magíster en Educación Digital y Learning y Redes Sociales, y doctor en Seguridad Humana y Derecho Global de la Universidad Autónoma de Barcelona. Precisamente, pues, gracias a la invitación que se me ha hecho en el día de hoy, como para poder, pues, estar en este conversatorio, precisamente vengo siendo coordinador de investigaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Corporación Universitaria Remington en Colombia. Esa es una facultad, pues, que tiene a cargo 5 programas de derecho en las ciudades de Medellín, de Montería, de Bucaramanga, de Bogotá y de Ibagué. Actualmente, pues, estoy reconocido ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, MinCiencias, en la categoría de asociado, y bueno, pues dispuesto también a aportar y apoyar en estas discusiones a lo que se requiera. Estaba escuchando hace un momento el tema de las inquietudes frente a las publicaciones, y precisamente, pues, me llama mucho la atención el interés de algunos profesionales e incluso algunos colegas en el área también del derecho, porque aquí se está promoviendo la investigación científica a partir de la publicación de artículos en revista indexada, dándole prioridad a los EASY o Scopus. Entonces, en Colombia tenemos algunas revistas que están en Q3, en Q2, tenemos también en Q4. Digamos que en el área del derecho no somos tan fuertes en Q1 porque nuestras investigaciones son más dogmáticas y no tan aplicadas, pero digamos que tenemos una variedad precisamente para poder publicar, y de la misma manera, pues, nosotros estamos haciendo
alianzas estratégicas con redes y con fondos editoriales, ya que pues en este momento la Corporación Universitaria Remington cuenta con un fondo editorial que está indexado y que reconoce los capítulos del libro, resultados de investigación ante Ciencias. Entonces, precisamente, pues es como de los aportes que también estamos dando al interior de la institución y que conectados también con lo que conversaban hace un momento, precisamente estamos tratando de hacer una divulgación de conocimiento en capítulos de libro y en libros de investigación, pero también le estamos apostando a la publicación de artículos en revista indexada, como les decía, Easy Scopus, o por lo menos que sean tipo C, tipo B, preferiblemente también tipo A, acorde al modelo de medición que tenemos en Colombia. A nosotros, digamos que nos dan unas pautas, unos parámetros a partir de Publindex para poder categorizar las revistas, si son tipo A, si son tipo B o tipo C. En esa parte estamos trabajando también en la universidad y desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, precisamente le estamos apostando a esos productos de nuevo conocimiento en esas categorías de revistas. Quizás ya no revistas netamente académicas que no estén indexadas o que sean de divulgación, porque precisamente para el sistema que maneja MinCiencias no nos suma tanto. Digamos que frente a ello tenemos un reto y es fortalecer el nuevo conocimiento con esos artículos de revista indexada, en Publindex, Easy Scopus, o que sean reconocidos bajo el modelo de medición tipo A, tipo B o tipo C. Para la apropiación social de conocimientos, sí estamos trabajando mucho temas de ponencias, con algunos libros de divulgación o capítulos de libro en textos de divulgación, y también, digamos, ciertos contenidos que también se nos reconocen como apropiación social de conocimiento. Igual informes de investigación, proyectos de investigación, y estamos también trabajando fuertemente en la formación de recurso humano. Digamos que aquí no solo la idea de trabajos de grado, por esa razón, digamos que en algunos momentos, a partir de los perfiles que tenemos docentes investigadores con doctorado, pues estamos en capacidad de dirigir y codirigir trabajos de grado, de maestría y de doctorado, que precisamente nosotros aquí en Colombia, bajo el modelo de MinCiencias, son productos de formación de recurso humano que más se reconocen en el medio y que más puntuación tienen, porque por un producto de maestría de formación de recurso humano nos estaría dando el equivalente a 4 o 5 productos de pregrado de formación de recurso humano de pregrado. Y en el caso de las tesis doctorales, prácticamente por una tesis doctoral estaríamos equiparando a 9 o 10 productos de pregrado, y en el caso de maestría a 2 trabajos de grado de maestría. Caso doctoral de algunos colegas, como el suscrito, la dirección y la codirección de trabajos de grado de nivel doctorado o tesis doctorales. Y también esa es como la apuesta que estamos teniendo a partir de la Corporación Universitaria Remington en las distintas facultades, porque digamos que aunque yo sea vinculado a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, precisamente también estamos haciendo ciertos índices de cohesión con otros investigadores de grupos, precisamente para fortalecer los índices de cooperación institucional. Entonces, esta parte, pues además de dar los agradecimientos por el adelantando, y que seguramente de la mano también de ustedes vamos a poder trabajar y vamos a poder fortalecer mucho más, digamos, nuestros, no solo indicadores, sino también nuestros perfiles como docentes en investigación, ¿cierto? Docentes investigadores. Entonces, digamos que esto es como la presentación general a nivel académico y a nivel de experiencia profesional, también destacando, obviamente, pues, la vinculación que he tenido con otras universidades en el área académico-administrativa. Entonces, también, digamos que resaltando un poco ese perfil, también trabajo en los temas de renovación, de acreditación, de programas académicos e institucionales de alta calidad, que también seguramente pueden ser muy útiles y pueden ser muy valiosos
para las universidades que lo requieran en ese momento. Entonces, pues de antemano agradezco muchísimo la invitación, pero creo que estamos ahí ya con el tiempo. Te agradezco mucho el espacio y quedo atento a cualquier duda o cualquier inquietud que ustedes tengan en este momento. Bueno, aprovechando en el chat, hay abogados, docentes, hay contadores, hay gente de las ciencias, de la ingeniería, hay en el área de biología también. Entonces tenemos amplios ponentes, aprovéchenos, es el momento, tan solo quedan 31 minutos para que puedan preguntar todo lo que puedan a ellos, aprovéchenos en este momento. ¿Alguno tiene alguna pregunta adicional? A ver, está muy callada la gente. Sí. Pero, Bueno, ese- por acá les invitamos desde el grupo, desde el grupo editorial CIDE en Perú, desde el grupo editorial CIDE aquí en Ecuador y SEC Bolivia. Les invitamos a que pueden enviar sus manuscritos a nuestra revista. Pedro les puede ayudar facilitándole la información de cuáles son nuestras revistas. Tenemos revistas en el área de ciencias de la salud, tenemos revistas en el área de agronomía, tenemos revistas en el área de educación. Educación es una revista muy demandada, no tenemos cupo para allá porque nosotros publicamos con límites. No tenemos cupo para educación, sino para el próximo año. Ya estamos también casi cerrando el año próximo, porque realmente es una revista súper demandada. Pero sí para el área de salud y para el área de agronomía, en cuanto a las revistas que tenemos acreditaciones en cielo y que están ahorita haciendo procesos de indexación, de evaluación en la Web of Science. Esas son las revistas que tenemos hasta el momento. Luego tenemos tenemos revistas en el área jurídica, tenemos revistas en el área de ciencias sociales, administración, en el área de psicología. Y bueno, ya para los que están acá, que conocen las revistas CIDES y que han publicado ya artículos, por allí también vi algunos nombres que me parece que ya han sido autores en las revistas que yo edito. Pueden enviar sus manuscritos, estamos a la orden para recibir alguna pregunta, algún interrogante, para recibir sus artículos, estamos completamente a la orden. Si tienen alguna pregunta, algo relacionado con el tema de publicaciones, algún tabú, algo que ustedes tengan en mente, pueden hacerlo en este momento. Si no, bueno, vamos cerrando. Hay por allí levantar la mano. a ver, le damos el pase al profesor Jorge Miranda para hacer alguna pregunta, docente en el área de matemática. Sí, yo soy de educación, especialidad matemática, ¿no? Y quisiera ver si es que hay algún límite en cuanto a los integrantes para las postulaciones, en cuanto a las publicaciones de revistas. Ok. Con respecto al límite, yo siempre digo que las investigaciones pueden ser como muy pequeñas, pues como pueden ser muy amplias. Por ejemplo, si hablaras en este momento con Alejandra, ella que es del área, que trabaja en el IBI, ella sabe que, por ejemplo, los tipos de investigaciones que se dan en este instituto, ahí pueden participar hasta 30, 40 personas, un equipo completamente grande, porque son investigaciones propiamente en el área de ciencias puras. Cuando trabajamos en el área de ciencias puras, el número de investigadores no está limitado, porque cada quien está ejecutando una función dentro del proceso de investigación. En el momento que nosotros vamos a publicar un manuscrito, nosotros tenemos que tomar en consideración qué tan profundo es ese manuscrito o ese artículo que yo redacté para publicar. Y en función de eso, poder seleccionar al grupo de investigadores que van a participar allí. No podemos incluirlos a todos, no podemos, porque sería mucho, pero sí los podemos nombrar quizás abajo en agradecimiento. Tampoco podemos publicar todo el estudio porque no nos daría para una sola publicación, porque estamos hablando de un estudio en el área de ciencias puras. Por ejemplo, para un artículo en educación, donde las investigaciones están limitadas,
por lo menos la experiencia que tengo en el tipo de investigaciones que se realizan en Perú, mayormente son investigaciones con un enfoque positivista. Todavía no hay ese cambio. Mayormente las investigaciones son de carácter descriptivo, cuantitativo. Todavía no se ven esas investigaciones a profundidad, donde trabajamos con grupos focales, grupos establecidos, grandes, que nos permitan incorporar a una gran cantidad. Entonces, por ejemplo, si hacemos un estudio descriptivo, a veces ustedes le dicen exploratorio, básico, dependiendo la fuente que estén utilizando para mencionar su metodología o en la construcción de su metodología. Lo máximo que se deben permitir son unos 4 autores. Hay por lo menos normativas en cada país que le dice que para que le validen ese artículo tienen que haber tanta cantidad de articulistas. Por lo menos en el caso de Ecuador, aquí les limitan que no pueden pasar de 4 articulistas, 4 autores. Es importante aclarar, todos los que salen en el artículo no son coautores y autores, no, todos son autores, todos. Aquí no, las revistas no hacemos una clasificación de autoría, eso se puede hacer es en un libro, pero dentro de un artículo científico no, todos serían autores, y lo máximo, por ejemplo, para un estudio del tipo positivista, sería un máximo de 4 o 5 autores como mucho. Ahora, si el estudio fue experimental, tuvo más profundidad, hay algo más amplio que mostrar, si podemos colocar, por lo menos en el área de agronomía, en el área de salud, normalmente sí son grupos amplios los que publican allí, son bastante amplios. En el caso de los artículos de revisión, no puedes tener máximo. Mira, yo digo que un artículo de revisión debería ser de una persona, pero sin embargo, lo estamos haciendo 2 personas, un artículo de revisión, aquella me está ayudando a procesar, aquel autor me está ayudando a procesar esto, y yo estoy haciendo los análisis, qué sé yo, 2 autores, pero ya 3 autores en un artículo de revisión, y eso es como multitud, es multitud dentro de los que nosotros consideramos. Entonces, además que los artículos de revisión, en el momento de catalogarnos a nosotros, de evaluarnos para las acreditaciones, en las plataformas donde nosotros nos postulamos, no nos consideran para evaluar. Entonces, no son tomados en cuenta los ensayos, no son tomados en cuenta los artículos de revisión, no son tomados en cuenta las reseñas, las propuestas, no, solamente los estudios a profundidad. Entonces, esas cosas tienen que tomarla en consideración en el momento que están haciendo la redacción de un artículo. Satisfice su pregunta, profesor. Hay otras preguntas por acá. A ver, una antepasada Jairo, vamos a leer las de chat, que fueron primero. Por allí vi una pregunta. Ajá, sí. Que dice que se está interesada en Scopus, ya la licenciada, la magíster Doris dijo que están interesadas en Cicielo. 3, la agronomía, la educación y la ciencia de salud. Se están evaluando para Scopus. Y si publica artículos en ciencia pesquera y oceanográfica, no. Pero ahorita podemos dar la intervención al doctor Gregorio, que él sí conoce algunas revistas que te puede recomendar, de alguna manera, que ese es su área, por decirlo así. Y por allí leía una pregunta que estaba relacionada, que si dábamos asesoría. Si somos una empresa que damos asesoría, yo de por sí trabajo con algunas revistas externas que no son mías, donde nosotros le damos asesoría y firmamos contratos que sí por 3 años para que ellos logren sus procesos de acreditaciones y puedan construir su propia revista y puedan lograr el objetivo que tienen planteado, tanto dentro de la universidad o alguna institución académica o de investigación. ¿De acuerdo? Antes de darle paso a Gregorio, vamos a esperar para que puedas hablar lo que decía esa persona. Dice, en el caso de la César Vallejo, de la Universidad César Vallejo, piden a un solo o varios autores por artículo. Señores, ya eso es un requerimiento de la universidad, que tiene que leerse pues el reglamento. Aquí la que le va a decir los ponentes de acuerdo a la que pide la revista, pero en definitiva, que va a tener el último palabra en este caso va a ser la revista, porque lo que pide la universidad es que esté en una plataforma. En este caso, la Vallejo, lo que tengo entendido es que pide el Cicielo o en su defecto el Scopus, ¿no? Rodolfo Conejo
Cornejo también dice, realiza un servicio de asesoría para elaborar publicaciones científicas en Scopus, Go. Bueno, ya eso lo dijo Doris. Bueno, por allá por decía, y nosotros también como URECA desarrollamos asesoría, pero bueno, eso no es el tema ahorita de este conversatorio como tal. Eso ya sería privado. Entonces, bueno, Gregor, antes estaba levantado una mano por allí, que era, se me perdió, no sé. Jairo Romero. Jairo, vamos a dejar Jairo y después entras tú, Gregorio, para que hables un poco de la revista en el área de escenografía y pesquera. Pues. Jairo, a ver, te damos el pase. Sí, muy buenas noches. Mi nombre es Jairo Romero. Actualmente soy docente en la Universidad de La Guajira, al norte de Colombia. Y bueno, estudié la maestría en el Instituto Oceanográfico de Venezuela. Agradezco al profesor Gregorio por su invitación. Y bueno, agradezco mucho. Realmente me ha servido esta retroalimentación en el entendido de que actualmente hago parte de un comité editorial de una revista que está empezando y que está en ese proceso. Actualmente estamos en Latin Index y estamos en la búsqueda de cielo. Y bueno, también poner a la orden la revista, ¿no? Nos piden también mucho lo que son artículos internacionales. Entonces, es una revista que publica en ambas temáticas y enfocada más que todo a los objetivos de desarrollo sostenible. Era eso. Ok, está bien. A ver, Gregorio, sí, nos dice. Bueno, sí, en el... ¿Aló? ¿Iba a hablar alguien? No, era... Bueno, en el área de oceanografía y biología marina existen diferentes revistas científicas. Por ejemplo, está la revista del Instituto Oceanográfico de Venezuela, está también la revista Saber, que es de la Universidad de Oriente, está también las revistas de la Universidad del Zulia, también se puede publicar revistas, artículos en esa área. Está también en Colombia, hay varias revistas también, está la de la universidad, no, el centro de, ¿cómo se llama, Jairo, donde tú estuviste trabajando, el que está en... El Boletín de Investigaciones Marinas del INDEMAR. Del INDEMAR, sí, está también aquí en Chile, hay también la Universidad de Concepción, también tiene una revista, está la revista de Biología Tropical que está en Panamá, o en República, o en Costa Rica, y también está una revista en Puerto Rico, está la revista Ciencias Marinas, que es de la Universidad de Baja California, que publica artículos en inglés y son bilingües, en inglés y en español, pero existen diferentes, y en Scopus también se entra a Elsevier y ahí van a encontrar diferentes revistas donde pueden hacer las publicaciones en el área de geoquímica marina, biología marina. Está Marine Pollution Bulletin, está Limnology Oceanography. Hay infinidades de revistas también donde se pueden hacer las publicaciones, y también en España hay revistas donde se puede publicar. Todo es buscar y hacer en Google una búsqueda de las revistas y bajar las normas de cada revista, porque cada revista tiene sus normas para hacer las publicaciones. Generalmente todas tienen casi el mismo esquema, pero lo que varía muchas veces es cómo hacer las citas bibliográficas. A ver, creo que Dori iba a decir algo. Alejandra está muy callada, ¿vale? A ver, al profesor Luis Fernando de la Universidad de San Carlos de Guatemala dice que si podría compartir unas direcciones de las revistas, es posible. Bueno, ya Doris compartió algunas de las revistas que están en Cicielo, allí por el chat. Dejar acreditadas en Cicielo. Bueno, yo creo que ya va quedando 17 minutos. Si hay algunas otras preguntas adicionales, a ver. Ya oímos un poco bueno, con respecto a la César Vallejo, muchos de los que están acá ya han publicado con nosotros, por lo menos los conozco ya, casi todas las sedes de la César Vallejo a nivel de Perú. No hay un límite de autor.
que yo haya escuchado que le hayan puesto a ustedes dentro de la universidad. Sin embargo, hay un reglamento que ellos publicaron hace unos días atrás, que sería importante que ustedes leyeran. No quiere decir que el reglamento que ustedes les dieron allí está limitado, solamente le están ejemplificando en algunos lugares donde ustedes pudiesen publicar. No es que lo están limitando, es un poco para que sepan eso y no se asusten, porque muchos me preguntaron cuando salió el reglamento que si la revista estaba o no estaba, y no fue un límite para que publicaran, por lo menos en el caso de nuestra revista, ni fue un límite con la cantidad de articulistas que podían estar allí. No hay ningún problema. Es bien importante en este tema de las publicaciones, y para que darle, y ahorita le damos oportunidad a la señorita Estel, que creo que va a hablar. Es bueno que levantemos la mano para tener un orden. Es importante a la hora de, y eso nos puede referir Doris y los demás ponentes, de hacer un artículo para poder ir a clasificar dentro de una revista. El título que tú le vayas a poner a ese artículo es bien importante, sea la relevancia o el enganche que pueda producir ese título, porque ciertamente la revista es auditada por estas plataformas y el número, digamos, de consultas que tenga la revista va a influir, y por eso a la hora de la revista, los comités científicos de la revista van a ver que el tema sea novedoso, que sea innovador, que tenga un aporte. Esto es bien importante. Por ejemplo, en las áreas de educación, si por todas competencias digitales, pero las competencias digitales están bien estudiadas, pero no le pones un plus, un adicional, algo que te genere, digamos, por ejemplo, por decir algo, inteligencia artificial y el aporte al proceso de enseñanza y educación. A lo mejor quizás ahorita, en el momento, un tema innovador, porque es algo que está sobre el tapete, y a lo mejor la revista te lo produces digamos, un engagement con la revista. Eso es bien importante, desde el título, trazarnos bien Claro, el título siempre tiene que estar relacionado con la variable que vamos a desarrollar en el artículo y con el contexto. Ese es el secreto. No podemos exceder los títulos de 15 palabras para publicar en un artículo, porque eso es normativa. Normalmente dentro de un trabajo de investigación, si no los amplían un poco más, pero en el caso propiamente de los artículos científicos no se pueden exceder de 15 palabras. Hay otras que te limitan aún más de las 15 palabras que yo, por ejemplo, limito dentro de la revista. Y siempre tienen que tener en consideración los dos tics que les dije, variable y contexto, que ese sería realmente el enganche. Y todo está concatenado, como decía el profesor Gregorio, con el tema de los descriptores. Los descriptores tienen que tener relación con la variable que voy a desarrollar dentro del objetivo y dentro del título. Esos descriptores tienen que tener allí. De esa manera me van a buscar. Existen también índices bibliotecas de descriptores, como por ejemplo para el área de las ciencias, que está el DEX. Yo trabajo propiamente con el DEX en el área de Vancouver. Todo descriptor que no esté de allí, no puede, artículo que no me coloque un descriptor que esté en el DEX, no le discuto hasta que me lo entregue al final, porque el descriptor es tan importante en la evaluación que nos hacen a nosotros, y si no, no entramos. Hace poco McLean me da una observación y me dice, si no está el descriptor aprobado por la Organización Mundial de la Salud, no lo puedes utilizar. Entonces, los descriptores, el título y el objetivo están casados dentro de un artículo de investigación. A ver, le damos paso a la señorita. Para la señorita Estel Segovia, que iba a intervenir, a ver, y luego después la que está en el chat. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Felicito a todos los ponentes. Verdaderamente, bueno, no le puedo decir que estoy sorprendida, porque al hacer mi artículo de revisión, empecé a buscar sobre mi variable, y yo los felicito porque Venezuela fue uno de los países que tenía muchos más artículos, igualmente Chile, Colombia, y el mío es pues a través de Latinoamérica. Entonces hemos sacado, no de la César Vallejo, cada uno teníamos que ver, investigar otros artículos a nivel de Latinoamérica, y cada uno 70 artículos. Entonces
yo los felicito verdaderamente y muchas gracias por todo lo que ustedes están realizando el día de hoy, porque nos está aclarando muchas cosas. Por ejemplo, en mi caso, yo soy de educación. Me da mucha pena que usted diga que ya no tiene, ya no tiene cupo. Verdaderamente me da mucha pena porque Para este año no yo tengo. tengo un artículo de revisión. Nosotros hemos sacado, soy del doctorado, hemos sacado nuestro artículo de revisión en diciembre. Pero como decía el doctor, a veces tenía, yo al menos hasta este momento he tenido miedo publicarlo. ¿Por qué? Pues rechazo, ¿no? Porque es la primera vez que lo iba a hacer. Entonces, como dice el doctor, pues hay que tener la confianza, me rechazará una vez, otra vez, hasta que lo pueda lograr. Entonces, yo estoy con un dilema. En la universidad nos dicen un artículo científico, ¿no? Nosotros hemos hecho la mayoría, por no decir todos, artículo de revisión. Revisión. Ahí está. Yo Revisión. ayer terminé de editar educación y me sorprendí. Yo digo, no había leído tantos artículos de revisión como me ha pasado. Y eso puede ser algo positivo como puede ser algo negativo para nosotros. Es que eso ha sido el producto de nuestro trabajo del año pasado. Ahora, este año vamos a hacer pues nuestro artículo de nuestra tesis, ¿no? Que es inédita, original. Pero a nosotros nos han dicho de que si ya ustedes publican su artículo de revisión, ya no es necesario hacer otro artículo inédito. Entonces yo digo, escuchándole a usted, en la cual le decía al colega, el artículo inédito, el original, tiene mayor, creo que tenía mayor valoración o lo iban a evaluar de manera internacional que una de revisión. Claro, entonces, claro, es mayor, claro, porque ese es su aporte. El artículo original es su aporte, es lo que usted está contribuyendo para la comunidad científica. El artículo de revisión es solamente informativo, es decir, lo que usted hizo para poder seleccionar las fuentes que va a utilizar en su futura investigación. Entonces, a pesar de que usted allí haga un análisis o algo, ese no es el aporte del inédito, sí. El artículo inédito, sí, porque usted me va a mostrar allí resultados, me va a decir cómo lo realizó, qué realizó y a dónde llegó. Y más si está haciendo un doctorado, que se supone que van a hacer aproximaciones teóricas, modelos, construcciones dentro que van a permitir el espacio de crecimiento a la comunidad científica. Ajá, continúa. Sí, entonces un poquito por ahí yo tenía duda, decía el artículo, porque también algunos maestros catedráticos decían, hagan su artículo de revisión como si estuviera pues como su primer artículo, ¿no? Un artículo suave. Ya cuando hagan su inédito ya va a ser diferente. Entonces yo decía, ¿el artículo de revisión no es científico? Era mi pregunta. Entonces, sí es científico, pero... Sí es científico porque estás buscando fuentes, pero es un artículo nada más para clasificar las fuentes que usted va a profundizar en su investigación propiamente, en eso inédito que usted dice que está realizando, ¿verdad? Porque usted con el artículo de revisión que hizo con todas esas fuentes, ¿qué hizo con toda esa teoría? Esa teoría la convirtió en ¿qué? En un producto, en un resultado, en algo, generó algo, ¿verdad? En su investigación. Porque eso no es nada más para llenar o eso no es relleno. Esos son aportes para ampliar nuestro camino investigativo, para nosotros poder llegar a la construcción y a la constitución de esa investigación que estamos desarrollando. Sí, pues entonces estamos, como le decía, ¿no? Todos hemos hecho un artículo de revisión porque nos decían que era un requisito para poder terminar nuestro doctorado. Entonces, sí, por ahí yo por ejemplo, les contribuyo mucho a ustedes, a los estudiantes de doctorado allá en la César Vallejo y a todos, no nada más la César Vallejo, tengo muchísimas universidades en Perú que nos escriben. Nosotros entendemos el proceso emergente que ustedes están viviendo en el campo de la investigación
Y nosotros con la experiencia que tenemos acá en la revista tratamos de hacerle observaciones constructivas que le permitan a ustedes a reacomodar y organizar el contenido que ustedes van a publicar. Ninguna revista, casi ninguna, le puedo decir que les escribe cómo se hace el método, cómo se hace, o sea, cosas así tan constructivas le hacemos nosotros de por sí al panel de revisores. Esas son mis exigencias que yo les tengo, son las exigencias que yo les tengo a ellos para en el momento que evalúen, les digo, tienen que abrirse, nosotros nos estamos encaminando, estamos tratando de encaminar a este público emergente para que ustedes se incorporen dentro de la investigación y aparezcan en esos indicadores que en algún momento estuvimos nosotros punteando, ¿verdad? Porque usted bien lo mencionaba, en algún momento estuvimos por allí punteando en el campo de las publicaciones y eso nos ha permitido estar aquí compartiendo y transfiriendo ese conocimiento para que ustedes también puedan emerger y aparecer en ese radar de publicaciones y consolidarse ustedes como grandes profesionales que dan un aporte dentro del desarrollo de la sociedad del conocimiento. Sí, con respecto a los artículos de revisión. Generalmente los artículos de revisión es la búsqueda de los antecedentes del trabajo que uno va a desarrollar y también los fundamentos teóricos que va a utilizar en la investigación que se va a desarrollar. Entonces, sí, generalmente en el doctorado en ciencias marinas del Instituto Oceanográfico se le exige también a los estudiantes que antes de empezar a desarrollar su tesis, el proyecto de tesis doctoral, tienen que hacer una revisión y hacer una revisión bibliográfica y presentarla como en un seminario sobre los fundamentos teóricos que van a utilizar y los antecedentes, porque ahí te va a dar la relevancia que va a tener el trabajo, si está actual, si se puede seguir continuando ese trabajo, si tiene vigencia el trabajo que uno va a desarrollar. De acuerdo. ¿Alguna otra Pues, gracias. Toda la aclaración, pero como vuelvo a repetir, me da mucha pena que no haya cupo en educación. Por este año no hay cupo. Para el próximo año sí, y estamos en la convocatoria, pero del próximo año estamos recibiendo y las personas que aceptan publicar saben que van a salir es para el próximo año. Acuérdense que nosotros tenemos un límite dentro del campo de las publicaciones, tenemos un límite de cantidad de artículos por publicar para no romper lo que nos establecen los evaluadores, los indexadores, las plataformas y bases de datos en las cuales nosotros estamos acreditados. Sí, porque también me he dado cuenta que las revistas aceptan casi en enero y otros en julio, mayormente, ¿no? Esas son las revistas semestrales, nosotros somos revista trimestral. Eso depende, la convocatoria se va a abrir siempre, o un trimestre antes, o un semestre antes, o un cuatrimestre antes, dependiendo el tipo de periodicidad que tenga la revista para publicar sus artículos. De todas maneras, muchísimas gracias por toda la aclaración. Gracias. Ya, entonces, bueno, ya para concluir, pues ya quedan 3 minutos ya cerramos el ciclo de preguntas. Si alguno de los ponentes quisiera decir brevemente algo final para cerrar, entonces está abierto el micrófono para ustedes, para ver si Gabino, Doris o Alejandra o Gregorio quieren decir algo final, así cerramos el día de hoy. Sí, bueno, tal vez comentar que dentro del proceso de publicación podríamos tomar en cuenta lo que es la idea, ¿no es cierto? Que justamente lo que se ha manifestado, bueno, las personas que todavía no han logrado publicar un artículo, partamos de una idea y veamos que esa idea no es tan descabellada como lo que nos puedan plantear y hagamos una revisión en los buscadores científicos que tenemos a la mano. Como habían manifestado, buscar algunos temas que sean bastante interesantes, como el hecho de poder tomar algún tema y podamos enlazarlo con algunos otros que son de coyuntura, como la inteligencia artificial que se había señalado, tal vez algo de política, y ¿por qué no lo enlazamos con
inteligencia artificial. Actualmente estoy con unos cursos también de doctorado de ciencias políticas y justamente ahí ha nacido esa situación de poder hacer algunos estudios sobre toda la normativa que se tiene en Bolivia, y esto asociado a la inteligencia artificial. Y qué más que buscar en algún buscador y ver si esos temas ya se han podido tocar, ¿ya? Entonces ahí se ve evidentemente la novedad también del artículo que uno quiere proponerlo y también de la aceptación que podría tener. Eso también puede ser, les doy ahí como un pequeño consejo para que lo tomen ya los que van a iniciar en este mundo de la publicación. Y con esto cierro. Muchas gracias por la invitación, Pedro, y también un gusto a todos los panelistas y a todos los asistentes. Gracias. Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias por la invitación, Pedro, gracias por esta interacción, les agradezco a todos por su participación y bueno, esperemos vernos pronto en este campo. Yo creo que aquí siempre todos los que están acá siempre terminan involucrándose en este campo, porque justamente las personas que están aquí porque les interesa lo que nosotros hacemos. Es un campo muy bonito, tengo bastante tiempo trabajando en él. Aprenden muchísimo de todo y bueno, le deseo lo mejor de lo mejor en la construcción de su artículo y esperamos ver esos artículos enviados a nuestras revistas para publicárselos posteriormente. Un abrazo, pues, feliz noche. Ok. Bueno, para cerrar, Gregorio, ¿vas a decir algo? A ver. Bueno, sí, agradecido de estar acá esta noche y bueno, y todos tenemos oportunidad de publicar. Y que no es nada difícil publicar, ¿no? Lo que hay que tener es las ganas y seguir las normas que nos exigen las revistas. Y como le digo, ser conciso, claro y el artículo tiene que ser completo. A ver, Alejandra, levanta la mano. Bueno, para despedirme quería decirles 3 cositas. Primero, la única manera de saber si uno puede escribir un artículo científico es escribiendo el primero y viviendo todo el proceso. Así que láncense, escriban el primer artículo. Luego, la única manera de escribir experiencia en el discurso científico y en la escritura de productos científicos es escribiendo y publicando. Entonces, escriban y publiquen. Y tercero, no subestimen la buena relación con los editores, porque un buen proceso de edición nos hace crecer como autores y como investigadores. Y bueno, fue una conversa realmente muy interesante con el tema de la edición y de la escritura, y bueno, me he quedado muy entusiasmada. Que tengan todos muy buenas noches. Bueno, que tengan buenas noches. Próximamente estaremos ampliando con un curso que vamos a hacer acerca de redacción de artículos científicos y algunos de los ponentes van a estar involucrados en ese curso. Estaremos enviando la información. Agradecidos por haber estado aquí, agradecidos a los ponentes y bueno, que tengan muy buenas noches. Buenas noches, chao. Hasta luego. Buenas noches.